Señor presidente, señorías, somos plenamente conscientes de que estamos ante una ley especial, extraordinaria, porque extraordinario ha sido el hecho de la ampliación de los objetivos del déficit autorizado por la Comisión Europea al Estado español. Y también esperamos que sea extraordinario la manera de distribuir los objetivos del déficit por parte del Gobierno de España. Ya dijimos aquí en la toma en consideración de este proyecto de ley que nos parecía que llegaba tarde y era imputable el retraso al Gobierno de España, que teniendo información de la ampliación del déficit en el primer cuatrimestre del año no tramitó las autorizaciones, las decisiones políticas hasta el mes de agosto, y además consideramos que, además de tarde, el crédito autorizado para Canarias es claramente insuficiente, porque la distribución entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas se ha vuelto a hacer de forma injusta y, si cabe, más injusta ahora que hasta el momento, porque la distribución ha sido asimétrica y se ha primado, se ha favorecido a los que han incumplido los planes de estabilidad y se ha penalizado a los que han seguido el tema del rajatabla, como es el caso de la Comunidad Canaria, que no solamente cumplió con el déficit del año 12, sino que le sobraron más de 2 décimas, 84 millones de euros. Por lo tanto, llega tarde, es poco lo que se autoriza, y además nosotros, y esta es la razón sustancial de la enmienda a la totalidad de aquel momento y de las enmiendas parciales que hemos estado tramitando a lo largo de estas últimas semanas, estamos en contra de la distribución de los 206 millones de crédito extraordinario, de crédito complementario que permite esta ampliación de los objetivos de déficit. Y lo estamos porque primero nos responde a lo que nosotros entendemos debiera responder, y hasta hace muy poco a lo que decía el propio Gobierno. Debían ser estos recursos adicionales una salida a los problemas sociales graves que tiene un sector de la población que ha perdido una situación económica hasta hace muy pocos años. Debiera servir para ayudar a las familias que lo han perdido todo, a la gente que necesita una ayuda para alimentarse, para pagar el agua o la luz. Decíamos también nosotros, y hasta ahora parecía que el Gobierno decía lo mismo, debiera servir para revertir, para paliar, para cambiar, para mejorar la atención sanitaria de los canarios, que se deteriora de forma evidente, porque lo dicen los datos propios, que no son los mejores, pero lo dicen las investigaciones sociológicas y, lo más importante de todo, lo dicen los usuarios y los profesionales. Y creemos que en estas dos acciones importantes, relevantes, determinantes, simbólicas, que expresan como nada o con mejor que nadie la crisis, esta ley de crédito extraordinario hace un exiguo esfuerzo. 4,3 millones para la pobreza, menos de lo que decía la estrategia del Gobierno, la raquítica estrategia del Gobierno que aquí vimos al final de julio. Menos, 4,3 millones. No llega al 2% del crédito extraordinario. Y lo propio con las listas de espera. Lo que es identificable, no lo que es imaginable, son 3 millones si se cumplen para la concertación privada, según dijo aquí el responsable de Hacienda del Gobierno de Canarias, y 1,5 millones en el capítulo 1, que es determinante para cualquier programa adicional de actividad sanitaria. Por lo tanto, 8,5 millones de 206 para los dos problemas, yo creo que más inquietan, que más aprietan las condiciones de vida de la gente, y es la exclusión, la pobreza, la falta de medios para sobrevivir y esas interminables listas de espera que no solo son las quirúrgicas, que no solo son para ver a un especialista, que también son las de las pruebas diagnósticas, de las pruebas complementarias, y que yo insisto que son tan importantes como las anteriores, porque no hay nada peor que tener indicios de un problema de salud, nada peor que esperar la confirmación diagnóstica de una resonancia, de una mamografía, y que ésta te tarde 8, 12, 14, 18 meses.
Por lo tanto, apunto, y lo he dicho aquí, hay que incorporar en los registros de listas de espera los retrasos en las pruebas complementarias. Porque las pruebas complementarias, las pruebas diagnósticas estaban en los registros, desaparecieron, pero tienen que estar porque son determinantes en la calidad asistencial y son actividad asistencial vital, sentida y además relevante para el diagnóstico, como hemos podido comprobar siempre. Por lo tanto, nos parecía que aquí, sobre la pobreza y sobre las listas de espera, se debía hacer un esfuerzo. Y la ley no lo hace. Y no nos vale, nos gustaría, pero no nos valen los discursos grandilocuentes, las promesas en abstracto, los planes de choque en abstracto. Solo aceptaríamos un plan de choque si viene aquí. Un plan de choque no puede ser un enunciado, no puede ser un titular de prensa, no puede ser una aseveración en abstracto. Tiene que ser un compromiso con objetivos medibles, con recursos concretos y que pretenda hacer un número de intervenciones, un número de pruebas complementarias, un número de consultas en un tiempo determinado para que sea evaluable. ¿Cómo vamos a evaluar un plan de choque si no conocemos sino el enunciado? Es imposible. Por eso nosotros aquí decimos, en dos de los grupos de enmiendas más relevantes, que en relación a la pobreza hay que crear lo que nosotros entendemos y creemos recoger la inquietud de la ciudadanía, de los ayuntamientos, de las ONG, un fondo de emergencia social municipal importante. Los ayuntamientos son quienes mejores conocen los problemas de los ciudadanos, son los que mejor penetran en la ciudadanía, los tienen identificados, son los que pueden intervenir sin estigmatizar a los beneficiarios. Y pedimos 10 millones de euros. Aquí, al principio de la crisis en nuestra tierra, en esta comunidad, el Gobierno de Canarias, el año 9 y 10, creó un fondo de emergencia municipal. Y la crisis era menos relevante que ahora. Y hubo un año que hubo hasta 7,5 millones porque se mezcló con las obras sociales de las cajas. Y estamos pidiendo 10 millones para nuestros ayuntamientos, que no pueden soportar la presión de la ciudadanía. Perdonen por el ejemplo, que tienen que soportar, porque es su deber, la presión de la ciudadanía, que necesita un cheque para buscar alimentos en el supermercado. 10 millones de euros es lo menos que se podía despachar en esta ley para ayudar a los 88 ayuntamientos a soportar, a dar respuesta a una demanda inaplazable de necesidades básicas. Proponemos ahí 3 millones para la PSI, porque el proyecto de ley, que lo han rectificado y han cometido un error que no reconocieron aquí en la toma en consideración, pusieron 2,3 millones en ayuda a la gestión, a transferencia a municipios. Y han presentado una enmienda que nosotros entendemos, pero que no compartimos, y han cogido los 2,3 millones que iban a ayuda de la gestión de la PSI y en una enmienda en ponencia ustedes los colocan en el gasto de la PSI, en el programa de la PSI. Nosotros, con ese error del Gobierno, que aquí lo dije, pensamos que los 2 millones restantes iban para la PSI y van para la emergencia social. Pero en cualquier caso, ustedes no cumplen ni lo que dicen en el programa o en la estrategia, porque faltan los 3 millones de ayuda domiciliaria. Y no nos van a contar que los 5 millones de ayudas económicas de la ley de dependencia tienen algo que ver con la ayuda domiciliaria, porque son cosas distintas. Ustedes no cumplen con los 4,3 millones que dedican a la pobreza, ni con la raquítica ficha financiera que aquí presentaron del raquítico plan o estrategia contra la pobreza. Y nosotros creemos que esos 16 millones que proponemos ayudarían de forma significada en este trimestre a la población. Sobre las listas de espera, pues, lo dicho, he tenido la oportunidad de repasar las jubilaciones por centro de la información disponible a solicitud del Partido Popular. Mire, es imposible establecer programas significativos de producción de servicios sanitarios cubriendo el 100% de las vacantes de las jubilaciones por las tardes en la red de hospitales públicos. No hay masa crítica, no hay profesionales en las áreas de conocimiento correspondientes para generar equipos capaces de generar esa actividad. Puede haber en algún hospital alguna consulta externa que se pueda intensificar porque el especialista se contrata por la tarde. Si ustedes confían en la actividad adicional que se va a hacer por cubrir las jubilaciones, se equivocan, no, va a ser un fracaso seguro, porque hasta en el primer cuatrimestre en Gran Canaria había 17 médicos de atención primaria y 3 en el doctor Nailín.
Y además de especialidades que no son las que tú quieres, son las especialidades que tocan. Si se jubila un endocrino, tú no contratas un digestólogo, contratas un endocrino. Así no se da una respuesta adicional de actividad al sistema sanitario. Y lo que hemos puesto en nuestras enmiendas es lo elemental. El sistema ordinario de funcionamiento de la sanidad se lleva más de la mitad del gasto en el capítulo 1. Cuando hay programas asistenciales puros y duros, más. Y lo que hemos hecho es poner 7,2 millones en el capítulo 1, 2 millones en cada gran complejo hospitalario y luego en los hospitales comarcales de las Islas Menores, pues la cantidad adicional. Si no hay capítulo 1, no se podrán poner en marcha la única acción identificada, reglada del Servicio Canario de Salud, que son jornadas adicionales de 5 horas para hacer esta actividad, que está en una instrucción del Servicio Canario de Salud muy mal redactada el 28 de julio. De manera que los 7,2 millones, con el supuesto dimensionamiento de los capítulos 2 que ya tiene la Ley de Crédito Extraordinario, pudieran, si se ponen a la labor y si se comprometen de verdad, generar actividad complementaria significada porque has puesto en marcha recursos adicionales para hacerlo posible. Y si no fuera así, pues nos vamos a enterar. Es que esto es imposible de ocultar, porque le vamos a pedir la actividad quirófano por quirófano, hospital por hospital. Y como además algunos tenemos alguna relación en el sistema sanitario y tenemos edad para tener unas cuantas generaciones trabajando en los hospitales, sabemos lo que está pasando. Así no se combaten las listas de espera. Pongan ustedes 7,2 millones en el capítulo 1 y habrá una oportunidad para que esas peonadas, que es como se llama popularmente, contribuyan a paliar este tema, junto con los 3 millones supuestos para conciertos en esta materia, que no sea para pagar deuda, que no lo sé. Aquí se ha dicho una cosa, pero por ahí me dicen otras. Y el resto de las enmiendas de nuestro grupo están referidas a la parte económica. Nosotros hoy presentamos una comparecencia al consejero de Agricultura sobre los recursos adicionales que necesita el sector primario. Esta ley pone 4 millones, nos parece bien pero insuficiente, proponemos 8. Creemos que el sector primario, fundamentalmente el sector del vino, el sector ganadero y el sector del tomate, precisan que se cumplan los compromisos que este Gobierno y el Gobierno español han incumplido y planteamos una duplicación. Hacemos una enmienda para mejorar los recursos para las infraestructuras turísticas, hacemos una enmienda simbólica, si ustedes quieren, para la I+D+I, que es un auténtico fracaso en la ejecución presupuestaria del Gobierno de los últimos años, un fracaso total. Tengo los datos de presupuestación y ejecución y son terroríficos, y planteamos dos temas en carretera, uno muy simbólico, que es la de la aldea, porque aquí todos los grupos nos propusimos que esa era una carretera estratégica y proponemos duplicar la cantidad de 4 a 8 millones y generar el compromiso en los presupuestos del 14 y 15, que ya empezaremos a ver pronto en la Ley de Presupuestos del año 14. Y habíamos presentado una enmienda en relación a una carretera en Lanzarote, porque a Lanzarote le pasa siempre lo mismo, bueno, casi siempre, y es, cuando aparece el proyecto de ley de presupuestos de turno, Lanzarote es olvidada, casi sistemáticamente. Los de Lanzarote se enfadan, con razón, y para callarles aparecen enmiendas sobrevenidas. Por cierto, siempre hay alguien que se aprovecha de las enmiendas de Lanzarote y se cuela por el lateral, seguro que me están entendiendo. Y luego ocurre que no siempre lo que se presupuesta a destiempo, precipitado, bajo la presión, se ejecuta. Nosotros presentamos una enmienda que ha sido superada por los grupos del Gobierno y la hemos retirado. En definitiva, señorías, nosotros hacemos enmiendas para mejorar esta ley. Hacemos enmiendas por 35 millones de euros y las situamos donde entendemos que está lo que se puede hacer con este marco. Decían algunos que la ley debe ser buena porque solo enmendamos el 20% de los créditos. Oiga, este es un argumento realmente sesudo, ¿no? Es decir, cuando venga la ley de presupuestos del Estado a las Cortes Generales, como la oposición no le demos la vuelta a 37.000, a 60.000 millones, habremos hecho enmiendas insuficientes. No, mire usted, nosotros procuramos enfatizar sobre lo que consideramos más relevante. Y fíjense si lo consideraríamos tan relevante que si ustedes aceptan nuestras enmiendas, el Grupo Mixto vota la Ley de Crédito Extraordinario hoy aquí, por estos 34 millones, donde 16 irían a la pobreza, 7,2 a las listas de espera, 4 a la agricultura, 5
a las carreteras, a la IMA de Magí, etcétera, y a las becas, que no me da tiempo y luego las tocaré. En definitiva, señorías, esta ley no responde a lo que ustedes dijeron, esta ley no responde a las necesidades sociales y económicas del archipiélago y nuestras enmiendas tratan de mejorarlo. Si se aceptan, bien, y si no, ya se los adelanto, votaremos en contra. Muchas gracias, don Román Rodríguez. Para la intervención del turno del